Esta, que es otro material sobre polarización, un poco más amplio de lo que está en el libro, en nuestro libro Height. Y me interesa verlo porque hasta este momento lo que hemos visto son las ondas que se propagan en el aire a través de medios. Y el campo eléctrico siempre lo vemos así como un componente, pero lo podemos separar en dos componentes, un componente en X y un componente en Y. De eso se trata. Y asignar a cada uno de ellos un vector de Poynting o un valor de irradiancia, como el que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, este material me gusta mucho, me gusta compartirlo porque se analiza desde el libro de Krauss and Fleisch, de electromagnetismo, polarización lineal, elíptica y circular. Y voy a complementar esto con estos vídeos. Les voy a asignar, no los voy a ver todo en detalle para que ustedes lo vean con calma. Les voy a dar cuál es la página. Yo sé que en internet hay una cantidad de páginas de cosas, buenas, malas, regulares, pero esta específica que les voy a dar es la que me interesa. Bueno, entramos en detalle. Siempre tenemos una onda plana, recuerden que eso, así se llama este capítulo, ¿verdad? Que viaja en una dirección, bueno, como dice aquí fuera de la página, y asignamos un campo eléctrico en una dirección dada. Y decimos que vamos a asignarlo como que está polarizada linealmente. Esta es la figura a que se refiere. La polarización lineal indica que tenemos tres ejes. Siempre empezamos con ejes cartesianos. X, Y y Z. Bueno, este Z es como que viaja hacia afuera, ¿verdad? La onda. Entonces asignamos el campo eléctrico que va a ir haciendo esto. Sube, baja, sube, baja. Yo creo que eso ustedes ya lo habían visto. Aquí lo que tenemos que ver nosotros es, además de los conceptos y la teoría, cómo pasamos a un plano práctico. Cómo hacemos componentes que me permitan hacer y analizar la polarización y crear elementos maravillosos. Como por ejemplo, ahora que está de moda esa, las famosas entrelazamiento cuántico y las computadoras cuánticas, y que ver si podemos ya hacer computadoras que no trabajen con electrones, sino con fotones. Esto, lo fundamental es manejar este tipo de conceptos. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico en este caso tenemos una polarización que llamamos lineal. Y ahí le vamos a dar nombre a ese componente. De otro modo, tenemos una polarización que le vamos a llamar elíptica, donde los componentes X y Y parecen que tienen diferentes valores, ¿sí? Pero es que están como retrasados en el tiempo. Entonces la polarización va haciendo como un tirabuzón, donde siempre está más alto el Y, el X, porque ellos van a tener un desplazamiento, el componente E2 con respecto al componente 1, dado por un factor delta de separación, o sea, de separación en fase, la fase cambia. ¿Qué hace que cambie esa separación? Eso es una delta de separación, bueno, un componente. En este caso, en el de polarización lineal, los componentes en X y Y se mantienen siempre en fase, o sea que delta es cero. La polarización lineal es muy simple, si se quiere, y muy fácil de usar, si quiere. O sea, siempre están unidos el componente en X y el componente en Y, como ya los vamos a utilizar. Y en el caso de la polarización circular, que está muy bien descrita en este material, tal vez mucho más descrita que en el Height, por eso me gusta darles esto. Igual, el componente en X y el componente Y están retrasados en 90 grados y va haciendo igual como un tirabuzón, como un colocho. ¿Okay? En algún momento es mayor este, en otro momento es mayor este. Entonces va haciendo como un colocho. Yo lo veo, cuando lo veo de frente, como que el campo eléctrico va haciendo un movimiento como en las agujas del reloj. ¿Cierto? Aquí también va haciendo un movimiento en las agujas del reloj, pero hace como una especie de elipse, se llama elíptica. Y ambos tipos de polarización existen en la práctica. ¿Okay? Supongo que ustedes ya han analizado o han leído. La polarización se usa montones en el campo médico, en las telecomunicaciones, en el análisis de datos, señales, etc. Esto que les digo del entrelazamiento cuántico, que este curso no es de eso, o sea, obviamente estamos adelantando temas, pero ya que estamos en ingeniería eléctrica, en electrónica y hierbas afines, están los computadores electrónicos y están, bueno, los computadores ópticos o cuánticos que hacen uso de este tipo de fenómenos cuando usamos ya la luz, la óptica, láseres. Entonces, para que se vayan los interesados metiendo en eso. ¿Ok? Entonces, aquí me mencionan, perdón que estoy tratando de editar un ancho aquí bonito. ¿Ok? Tenemos que comparar cuál es el tamaño o la relación entre los componentes vertical y horizontal. ¿Ok? Y eso se llama, en el caso que estamos mencionando aquí, razón axial, que es la relación de E2 entre E1. ¿Cierto? E2 entre E1. Cuando son iguales, y es que existe, bueno, aquí en este caso E2 es único, E1 no existe, recuerden, porque siempre está polarizado en una dirección el campo eléctrico.
En este caso sí existe E2 y E1, entonces hay una relación, en este caso E2 más grande que 1, y en este caso son iguales a 1. Aquí, por ejemplo, la razón axial es 1, cuando es polarización circular. No sé si ustedes se acuerdan de los discos compactos, los CDs, que se usaron en su momento, muchas veces se usan todavía para bajar información o traer información de datos o de vídeo, por ejemplo. Se usa mucho la polarización circular para leer un disco compacto, usa un láser que trae una polarización circular y se gira en dirección del reloj cuando va llegando el disco compacto y cuando se refleja, cambia su polarización contrario a las agujas del reloj y eso hace que no se mezclen los datos. Puedes enseñar, busquen cómo funciona un CD, es muy interesante, es un manejo de la polarización y ese control pues es muy útil. Entonces con estos elementos de campo eléctrico, campo magnético, bueno, campo magnético no, campo eléctrico en dos direcciones o dos dimensiones, yo necesito analizar el concepto. Ven que aquí se mete nuevamente al campo eléctrico, pero hay una cosa que no mencionan acá que creo que tengo que mencionar, que es este campo eléctrico. Yo lo había hecho la vez pasada, voy a explicar que está de los tamaños, pero ahora sí, eh, así como yo lo pongo como X y Y los ejes, vamos a suponer que el campo eléctrico no necesariamente está así colocado tan bonito, sino que lo vamos a poner en esta forma, como inclinadito, ¿correcto? Como inclinadito. Y aquí tenemos los dos componentes, el componente en X y el componente en Y. Llamémoslo este LX y este LY. Ambos componentes se usan mucho. Es más, vieran en fibra óptica, como la fibra óptica que estamos usando en este momento, y es una práctica que ustedes deben hacer en algún momento de su vida, yo voy a poner un láser polarizado. Vean cómo lo dibujo. ¿Se acuerdan? Como que está polarizado y cuando sale de la fibra óptica sale despolarizado. ¿Sí? Con un cierto grado de despolarización. Pero si yo le hago ciertas condiciones, ciertos apretados o ciertos fuerzas a la fibra óptica, ¿sí? Yo puedo lograr que esta polarización, que entró polarizado y se despolarizó, vuelva a salir polarizado. Entonces esto se usa como sensor. Esto es exacto, por ejemplo, sensores que se colocan en un puente y la vibración de un puente o un paso o algo que hace fuerza. Entonces, dependiendo cómo se polariza o se despolariza un láser a través de una fibra óptica, yo tengo un sensor muy eficiente, muy sensitivo, muy fiable y más, vean qué interesante, les voy a comentar, más seguro, menos propenso a interferencia que si yo utilizara un sensor electrónico o electromagnético. Recuerden que el bendito E del campo eléctrico es influenciado por una serie de eso, de modo que raro, influenciado por influencias, influenciado por campos que hacen que esos electrones que estoy sensando se oscurezcan, se contaminen. En cambio, un fotón, contaminar un fotón es un mundo completamente interesante y novedoso que ustedes deberían considerar. ¿De acuerdo? Por eso es tan interesante y tan importante la fotónica, cómo ha permitido mejorar una serie de cosas sin que se contaminen elementos eh, a la hora de hacer un sensor o medir algo. ¿De acuerdo? Ya que es un área realmente amplia. Aquí una idea de cómo el campo eléctrico gira. Y lean este material, es curioso, para una onda polarizadamente polarizada circularmente, en este caso hacia la izquierda, como dice. Bueno, en realidad esto tiende inicialmente, en un momento dado, a empezar apuntando en dirección vertical y luego, conforme avanzamos, 90 grados de fase, queda acostada. Dice que es polarizada circularmente hacia la izquierda. Cuando delta hace este giro, algo así como menos 90 grados. Recuerden que cuando nosotros medimos los ejes, siempre como que hago para acá, 90 grados es para arriba. ¿Okay? Ahí está fácil. Bueno, eso es más o menos lo que estamos manejando. Y uno se pone una referencia. Ahora, existe una cuestión muy curiosa que es esto, la IEEE, la Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónica IEEE, que dice que esto corresponde a una polarización circular izquierda, pero los ópticos, ¿sí? Así se llaman los ingenieros ópticos, que se menciona, que al final, por finalito, por final, los ópticos hacen, le llaman a esto diferente. En vez de llamarle a este giro hacia la izquierda, le llaman hacia la derecha. No sé, parece como que si yo lo apunto con mi mano izquierda, la dirección de propagación del vector de Poynting, agarro los dedos y envuelvo hacia donde se gira el campo eléctrico, parece que va hacia la izquierda. Los ópticos le llaman al revés. Este giro
en la dirección a las agujas del reloj, le llaman polarización derecha. Dice aquí, se opone a la definición de la óptica clásica. Entonces, no sé, péguenle una leída a eso. Lo importante es saber que el campo eléctrico está girando, está variando, está cambiando de dirección, y eso me permite establecer si yo obtengo una polarización en una dirección y por algún momento cambia a la otra dirección, es que aquí de camino pasó algo. Y ese algo se ha usado ya por muchos años para hacer sensores de polarización, usando, por ejemplo, óptica, usando láseres, usando fibras ópticas. Pues esto de en qué dirección gira algo, si es a la derecha, si es a la izquierda, quiero que lo lean, porque existe, va a existir y se va a utilizar también para las antenas de radiofrecuencia, que gira a la derecha, que gira a la izquierda. Tal vez no necesariamente tenga que girar algo así como a la derecha o a la izquierda, sino que sencillamente yo tengo unos ejes y yo digo, bueno, voy a poner mi polarización de la onda acá, y la voy a poner así, que está en esta dirección, y eso va a estar a 45 grados, por ejemplo, con respecto a una referencia. Ya lo van a ver en el vídeo. Entonces yo voy a poner un generador que emite su polarización en un cierto ángulo. Y esto me permite a mí, pues, extraerle sus dos componentes en X y en Y y hacer maravillas con ellos. Y ahí es donde entra el diseño, la ingeniería, la electrónica, la fotónica, la optoelectrónica, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta, Isaac? ¿Está bien? Todo claro. ¿Entiendes? Espero que sí. Es muy simple. Vean que este material es muy bonito. Eso es lo que queremos extraer. Sí, el High no es un libro malo. Lo único es que después de analizarlo, obviamente, quedó muy corto en este tema. Por eso decidimos usar este material ya todo. Entonces, ahora sí, después de analizar qué es el campo eléctrico de la dirección cerrada, hay que medirlo. Entonces se utiliza, bueno, el vector de Poynting o la irradiancia. ¿Se acuerdan que es corchete y rayas? Eso significa el valor promedio el promedio en el tiempo del vector de Poynting. Eso es lo que significan esas corchetes, esas barras. Y aparece un 2 por ahí. Y habíamos dicho que es una conjunción de campo eléctrico, campo magnético, y utilizábamos solo la parte real, y al final relacionamos el campo, digamos, la amplitud del campo eléctrico con la impedancia por donde está atravesando esa onda. Y aquí yo le había puesto una serie de parámetros que era la permeabilidad, la permitividad, el índice de refracción. Todo eso ustedes tienen que, es muy sencillo, es muy fácil. Ya yo les había dado una presentación aparte, donde en general este campo E, y vea que analizamos el campo E porque habíamos dicho que el campo E es más fuerte, es más intenso. Recuerden que el campo eléctrico es el campo magnético B multiplicado por la rapidez de la luz o la rapidez en el medio. Y este número es del orden de 10 a la 8, 10 a la 7, es grande porque comúnmente B es chiquitillo, es pequeño. Entonces, por eso nosotros nos llamamos ingeniería eléctrica, porque medimos campos eléctricos, los resultados del movimiento de electrones. No somos ingenieros magnéticos, Isaac, a menos de que vos quieras hacer ingeniero magnético, Isaac. Comúnmente es por eso, porque nosotros medimos más el campo eléctrico, así que más nos influye lo que medimos. Y entonces podemos ver que la amplitud total del campo eléctrico, si es que quisiéramos medirlo, es el del X y el Y al cuadrado. Muy interesante. Vamos a hacer un problema de eso y les voy a poner la simulación y lo explicamos. Sí, ¿está bien? Ya que se dice el promedio, el vector de Poynting. El vector de Poynting como tal, y Poynting, por cierto, era un físico de finales del siglo XIX que apoyaba a Maxwell, trabajaba también con cristales, con polarizadores, etc. La mayoría de los físicos trabajaron con óptica en finales del siglo XIX y del siglo XX. El vector de Poynting era como un concepto físico, pero este asunto del que el promedio en el tiempo, y me imagino la onda, la partición, además, es donde aparece la irradiancia, es ya más moderno, más de ingeniería, cuando ya a nosotros nos interesa medir los watts por metro cuadrado captado en un detector. Pero son los watts, recuerden, watts la potencia, por ejemplo, la potencia, ¿no? Y potencia es igual a energía, pongámosle cubo, esa es la Q para energía, dividida por tiempo. Y con esto es donde nosotros trabajamos en telecomunicaciones, en electrónica, en fotónica, ustedes quieran, cómo administrar la energía en un tiempo dado. Entonces, tenemos que medir la potencia. Entonces, la mayoría de sensores o medidores que tenemos miden potencia. ¿Okay? Como habíamos comentado pues, rápidamente la vez anterior. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice así, la potencia de una onda polarizada eléctricamente. Este es un caso muy representativo. Una onda polarizada eléctricamente en una dirección.
Acuérdense que esa onda polarizada eléctricamente, tengo que imaginármela, que me pasa eso, y que vista de frente hace eso. Esto comúnmente yo no lo veo, recuerden. Yo tengo aquí algún tipo de generador que emite luz, por ejemplo, pasa por un cristal, ya lo vamos a ver, ya lo van a ver en la simulación o el vídeo que voy a presentarles. Y aquí posiblemente el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y no tienen desfase, tenemos un campo eléctrico lineal. Pero al pasar por este circulador, la palabra circulador, o sea, circulariza esto, separamos el campo en Y del campo en X y entonces tenemos una onda que da la impresión de que la punta del campo eléctrico hace ese giro, ¿okay? En vez de ser recto siempre. Ya pasamos de polarización lineal acá a polarización circular. Ese es el gran truco de esto, y yo quiero que ustedes lo analicen y es muy sencillo. Entonces podríamos tener dos componentes en X. ¿Estamos bien? Exacto. Pues ahí todavía tenemos. Señor, estamos. Entonces, en este ejemplito muy sencillo que estaba en lo que se me hizo, era esto, ¿verdad? Sí, perdón. Usted lo tiene, yo se los agrada. Alguien me dice a mí que ya tenemos dos campos. Uno está en el eje X, o sea, están dirigidos hacia el eje, se propagan en el eje X, lo que están diciendo. Dice que se propagan en la dirección Z positiva con componentes X y Y. EX y EY. Este es el campo eléctrico dirigido en X, E. Una pena en el beta Z debería ser, ¿se acuerdan aquí? El beta Z, yo creo que aquí tenemos que considerar Z, no sé por qué tengo una X aquí. Vamos a ver, tengo un componente en X, tengo un componente en Y, aquí está claro, aquí está Y, aquí está X. Dicen que viajan en la dirección Z, ambas, pero ya están separadas por 75 grados. Vean que no necesariamente ese desfase tiene que ser 90 grados. O sea que cuando este, ya lo vamos a ver en la simulación, digamos, cero desfase es este. Pero si yo me muevo aquí 90 grados, es que este empezaría aquí. ¿Lo ven? Se desfasa. Se desfasa una cierta cantidad donde debe iniciar. Entonces, cuando este es máximo, este es mínimo. Y ese concepto de desfase puede ser 90 grados, 75 grados como es. Aquí tengo mi duda, ya que el componente X y el componente en Y son ondas que se desplazan en Z. Entonces, dicen esto. Yo creo que este valor no está bien. De todos modos, recuerden que el concepto de vector de Poynting no hace uso de la fase, sino hace uso de la amplitud, ¿se acuerdan? O sea, este componente no se elimina porque recuerden que esto es E a la J, omega, no sé qué, y luego multiplicado por el conjugado es el signo negativo, entonces se elimina, E a la 0 vale 1, por consiguiente solamente me interesa las amplitudes. Entonces, al final lo que tenemos es que el vector de Poynting promedio, que ahorita le vamos a poner números, valores, sería E1 cuadrado más E2 al cuadrado entre la impedancia. La impedancia es el aire, que viajan por el aire, 367, 137, perdón, ohms, creo. Y las dos amplitudes, en este caso 3 y 6 al cuadrado. El ejemplo está completamente desarrollado, no hay que hacerle trámite, simplemente se lo puse aquí. Porque al final, ambos componentes son los que en el fondo yo mido. Obviamente el campo eléctrico, si yo lo mido aquí, x al cuadrado más y al cuadrado, pues obviamente me va a dar el 3 al cuadrado, perdón, más el y al cuadrado, me va a dar ese valor, el campo eléctrico total. Comúnmente yo mido campos eléctricos totales, pero también puedo medir si yo pongo en una forma apropiada unos elementos X y Y. La cosa es que tengo un vector de Poynting promedio que sería el cuadrado, la suma de cuadrados entre impedancia, pues bla, bla. Y me queda lo que nosotros conocemos como la irradiancia, tantos watts por milímetro cuadrado, por metro cuadrado. Esta es la irradiancia. Vean que el mero hecho de poner este dividido entre 2 y sumo los cuadrados es el promedio.
Es algo muy, muy curioso. Entonces, recuerden, el concepto de la ciencia física es el vector de Poynting. El concepto de la ingeniería eléctrica, electrónica, fotónica, como quieran llamar, es la irradiancia. Y eso es lo que quiero dar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Voy a ver si puedo proyectar una cuestión que tengo por acá. Si lo van a ver. Aquí todavía no estoy proyectando nada, estoy buscando una presentación. También tan rápida está mi red. Porque esta es la página, porque les quede. Ahí está. Ahí. Ya me van a decir si la observan. Voy a proyectar una sola. No, no voy a hacer un montón. ¿Se ve eso, Isaac? Sí. Dice Insights, Video Insights. Aquí está la dirección. Inclusive lo puedo copiar y se las mando. Eso no es problema, pero aquí lo pueden ver. Ustedes ponen torlabs.com o torlabs en Google y buscan, bueno, dónde están los Video Insights y se van a encontrar esta gran cantidad de videos. Esta es la compañía donde nosotros, donde nosotros compramos productos. Es una página gigantesca, no sé si la conocen. Se habían dado por ahí. ¿Se ve eso, Isaac? Que estoy tratando de poner Sí. okay, elementos. Si quieren, por ejemplo, si quieren comprarse un láser, aquí está la compañía que vende láseres. Aquí tienen láseres de todo tipo para los que quieran hacer una computadora óptica. Y están los productos, etcétera. Este tipo de láser estabilizado, por ejemplo, es como se define el metro. Y claro, no son productos baratos, que estamos jugando con juguetitos de $4,600. Bueno, entonces, para que después se entretengan un rato en esta página. Sí, vamos a ver. Vamos a ver un vídeo donde hay una demostración. Aquí un insight. Vamos a ver, habían varios. Yo encontré algunos que me parecieron interesantes. Aquí al inicio, lo tengo en inglés, en realidad no se puede poner en español, pero cómo crear luz polarizada circularmente usando un firewall. No es exactamente una clase completa, ya lo vamos a ver. Hacen clic, es curioso. Vamos a ver si lo puedo hacer grande. Hacen clic y sencillamente vamos a encontrar un video donde le pasa al sistema. Hi, welcome to Thorlabs. My name is Bill, and today we'll be talking about creating circularly polarized light. For today's demonstration, I have a helium neon laser with an attached isolator. Etcétera. Ustedes lo pueden utilizar viendo los títulos, qué sé yo, el nombre de un ingeniero, pero está demostrando ahí el uso de un láser y demás. Pero lo más interesante es cómo, para que lo hagan con calma, se analiza la polarización utilizando los respectivos componentes, que son los que me interesa que ustedes vean acá. Entonces, para que le peguen una pequeña ojeada a estos vídeos, cómo podemos nosotros imaginarnos el paso de la polarización a través de estos elementos ópticos en una circularización de un láser. Y con eso, pues, estudiar, por ejemplo, elementos en un laboratorio. Por cierto, un laboratorio académico como el que tenemos nosotros, uno hace prácticas, después se pasa a un laboratorio de desarrollo, después se pasa a un laboratorio industrial, ¿ok? Ahí están, digamos, como están los componentes que quería ver. Y después del laboratorio industrial se pasa a la formación de productos, y entonces es muy importante que ustedes como ingenieros se capaciten, conozcan cómo se usan los equipos, cómo se conectan, cómo se hacen los prototipos, cómo se hacen las mediciones básicas, cómo se calibran, cómo se hacen ajustes, y eso es muy importante, especialmente en la formación de ustedes. No lo estoy proyectando, de hecho, es parte de ustedes. Aquí tenemos un medidor de potencia, voy a hacer un clic aquí. Vean qué interesante, vamos a ver si me permite. Aquí este señor, que estábamos diciendo, este señor que está por acá,
Hay una cosa muy curiosa que está por acá que es como... De todos modos, ustedes los van a ver. Lo que quiero es simplemente clic. Stop. Aquí en ese stop le dice ese stop, de modo, porque lo que uno mide está aquí, ¿lo ven? Microwatt. ¿Se ve eso? Estoy subrayando, Isaac. ¿Isaac? ¿Me escuchas? ¿Se puede ver eso? Sí, sí, se está rayando. Microwatt. Esto que ustedes ven es la carátula de un medidor de potencia óptica. Y todo el experimento que se está haciendo acá es medir la potencia, la polarización de ese láser, de ese punto rojo que está ahí. Es un experimento muy bonito que, bueno, lamentablemente no lo podemos hacer ahora. Yo me siento contento porque aparentemente ya, bueno, parte de este asunto de la famosa pandemia que tenemos ya como que va bajando. Y ya les había contado que ya en verano vamos a tener la posibilidad de volver a las clases presenciales, según me dijeron. Entonces, bueno, esta página, que yo se las dejo acá, para que ustedes analicen todo el proceso que se hace jugando con la polarización de la onda. Okay. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Para proyectar ahorita mi práctica, eso se los voy a dejar, les voy a mandar ¿cómo se llama? El link, bien, para que lo tengan. Simplemente quería que analizaran en este punto de vista una práctica en laboratorio usando. Entonces ahora sí vamos a hacer la presentación, esto está quedando grabado de todos modos, de a ver, esto es la práctica experimental de onda plana de microondas. ¿Se puede ver eso, Isaac? Sí, señor. Ok, perfecto. Nuevamente, otra práctica experimental. Ahí estoy yo con mascarilla. Y este es el equipo que vamos a usar ahora. Todo esto es en el AFLA, algunas modificaciones que he hecho recientemente. Pero aquí, haciendo una introducción de esta práctica, lo que tenemos es, primero quiero generar una onda plana de microondas. ¿Cómo genero la microonda? Ya la voy a explicar. Este es el transmisor de microonda, X. Este es el receptor de microonda, X. Y lo transmitimos en una distancia relativamente corta, por acá, por el aire. Vamos a hacer unas mediciones. Para hacer mediciones de irradiancia, utilizamos algunos equipos que están por aquí atrás, ya nos van a hallar. Aquí usamos un medidor de multifunción, aquí tenemos un medidor de potencia de microondas, vamos a ver cómo funciona. Aquí hay una antena de bocina, etc. Por cierto, estas antenas de bocina, nada más les comento, permítanme hacer un pequeño zoom, a ver si me permite la cosa. Estoy, ven ahí. Hacemos un pequeño zoom y aquí lo que vemos, ¿ah? Esta bocina, esta antenita capta la señal y también ya lo vamos a ver en la luz, a través de este cable lleva la señal de microondas hasta este. Una antena de bocina y un sistema como este es el que se utiliza actualmente para definir el patrón del ohm. ¿Se acuerdan? El ohm, los ohm, la resistencia eléctrica. Están haciendo luz en adelante, contándoles cosas. Bueno, eso se utiliza con el efecto Hall cuántico. Nosotros en el curso vimos el efecto Hall clásico, pero existe el efecto Hall cuántico. Y para hacerlo cuántico necesitamos congelar. Congelar no es la palabra, es enfriar de forma criogénica el sistema. Y eso se los estoy comentando, no lo estoy viendo en el curso en este momento, pero para que sepan que existe. ¿Sí? Y hay una serie de etapas que ustedes pueden avanzar. Sigamos adelante. ¿Se observa eso, Zach? ¿Bien? No hay ninguna Sí, queja. señor. Sí, sí. Entonces, Profe, esa bocina como celeste dijo que era la que captaba, como el receptor. sí, esta es una antena de bocina. Esta es una antena de bocina. Esta también es una antena de bocina. Ya la voy a explicar, que viene en la explicación. Ustedes posiblemente han visto antenas que parecen un plato parabólico, ¿cierto? Tienen una forma como un tambor o sí, medio tambor. Es lo mismo, es muy parecido, solo que en este caso esta atraviesa y el detector está en el fondo. En las antenas de parabólicas, la señal refleja y se une como en un foco y el detector está aquí adelante, es por reflexión. En este caso, la señal se introduce. Entonces, todo esto es el mundo de la microonda para los ingenieros en telecomunicaciones que se requiere. Entonces, cuando la microonda o la óptica, mejor decir la óptica, no puede funcionar, no se puede instalar, entonces usan señales de microondas para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos un momento. Vamos a hacer con la práctica experimental lo siguiente. Vamos a trabajar con ondas planas
Repasamos algunas regiones del espectro electromagnético y sabemos que se denominan como radio, microondas, tal infrarrojo. Después aquí siguen también otros parte del espectro óptico y más. Para acá están las partículas alfa, beta, gamma. Diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias y diferentes energías. Muy importante va a ser, digamos, la frecuencia para trabajar. Nosotros vamos a trabajar en el ámbito de microondas alrededor, ya lo vamos a ver, de gigahertz. Ya todos lo estamos viendo. El equipo que usamos, que es Pasco, ¿se acuerdan que les había comentado algo del Pasco? Es este equipo que está aquí, marca Pasco. Pasco es una empresa estadounidense, parece mucho a la Label, que nosotros usamos mucho, que es alemana. Entonces, vamos a esos equipos, los tenemos ahí por ahí en el laboratorio para hacer estas mediciones. Y pues, son unos experimentos de óptica, entonces se estudian a frecuencias de microondas fenómenos utilizando una longitud de onda de 2.85 centímetros que corresponde a una frecuencia de cerca de 10 GHz. Y podemos trabajar, como dice aquí, no a frecuencias ópticas que tal vez son un poquito difíciles de manipular, aunque sí se pueden ver, pero podemos analizar y manipular un experimento de óptica. Cuando digo óptica me refiero a reflexión, refracción, difracción, interferencia, etc. Recuerden que les acabo de vender una idea. Aquí estamos viendo lo necesario para hacer un laboratorio académico. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en este momento es este acto, un laboratorio académico. Después del laboratorio académico, ustedes, los ingenieros, pasan a un laboratorio de investigación y desarrollo. ¿Okay? Después de la universidad salimos del laboratorio de investigación y desarrollo y pasamos a un laboratorio industrial para fabricación de componentes, hacer práctica, formar para prototipos, y después pasamos a una práctica, a un laboratorio de trabajo. Ya están las industrias, están las empresas que producen cosas, en los hospitales, en las industrias de telecomunicaciones. Es como un crecimiento. Entonces, en este momento es importante pasar del laboratorio académico poco a poco al laboratorio de trabajo. Nosotros trabajamos en la UCR, en laboratorios académicos, en laboratorios de investigación y desarrollo y algo de metrología. Entonces, el equipo Pasco para óptica con microondas es un sistema completo que podemos tener equipos mecánicos para hacer ciertos experimentos. Tenemos un transmisor de 2,85 centímetros de longitud de onda. Eso que corresponde, se preguntan ustedes. Y un receptor con amplificación variable de 1X a 30X. ¿Cómo hago esto? Bueno, con electrónica. ¿Okay? Todo esto es parte del desarrollo. Recuerden hacerme preguntas. A mí me llamó la atención que ustedes muchas veces yo pongo esto y nadie me pregunta nada. Todo está muy claro, puede ser muy bien, profesor. El transmisor de microondas utiliza un diodo GAN. Posiblemente no lo conocen ustedes, posiblemente ya en electrónica vieron los diodos sencillos, diodos rectificadores, diodos Zener, pero el diodo GAN es un diodo que vibra a una alta frecuencia con un proceso ahí de trimming y de frotamiento y crea una alta frecuencia. En este caso, resuena por el tamaño del oscilador que tiene interno a 10,525 GHz, que corresponde a 2,83 centímetros. Recuerden que, aquí un momentito, aquí me están diciendo, por ejemplo, 2,85 centímetros, frecuencia por longitud de onda es igual a la rapidez de la onda en el medio. No necesariamente la rapidez de la luz en el vacío. Recuerden que es microonda, no es luz y no estamos en el vacío. Entonces esto es algo así como un 0,998% de la rapidez de la luz o un poquito menos. ¿Okay? Esos valores, ¿cuál es el índice de refracción en el aire? Les dije que se puede hacer, se puede buscar. Entonces, la rapidez de la luz solamente es en el vacío. Y si fuera luz, aquí no tenemos luz, son microondas. Este transmisor, dice, la unidad se conecta a una antena de bocina para dirigir la salida y tiene un soporte de algo así como 8 centímetros de altura para ayudar a reducir las reflexiones de la luz. Si alguien se pierde, me dice, yo con todo gusto me devuelvo. Estoy explicando el transmisor. En un momento. El transmisor corresponde a esta parte. ¿Okay? Estos son los 18 centímetros, como se me menciona ahí. Y ahí tenemos la antena de bocina. Entonces, el transmisor, en realidad, el diodo GAN está colocado aquí. No lo ven porque está dentro. Ahora vamos a ver. Esta es la antena de bocina, AB. Okay, la antena de bocina es simplemente como un sistema óptico para dirigir la señal. ¿Estamos bien, exacto?
No hay ninguna queja. El sistema mecánico incluye una rotación de ángulo. El diodo GON actúa como un resistor no lineal que oscila con la banda de microondas. La salida está polarizada linealmente, acabamos de hablar algo de eso. A lo largo de un eje del diodo, la antena de bocina permite un fuerte haz de radiación de microondas centrado a lo largo del eje de la bocina. ¡Wow! ¿Y eso cómo se come? Bueno, ven que me sigo centrando en mi foto. ¿Se acuerdan de mi foto? Un poquito más grande. Eso quiere decir que la señal emite hacia el frente, hacia allá, ¿ok? Y está polarizada linealmente. ¿Lo ven así como lo dibujo? Entonces, el diodo GON va a estar aquí situado y está colocado de tal forma para que su campo eléctrico siempre salga polarizado linealmente. ¿Cómo lo digo? ¿Lo ven ahí? Hasta que llega al receptor y vamos a hablar de esto. ¿Entiendes, Isaac? Hágame por Sí, favor. ¿Está claro? Este es un sistema académico, ajá, pero con esto lo que usted tiene que usar para pasar después a una parte ya práctica, como las antenas que se usan ya afuera, en la calle, etc. Vamos, y vamos adelante. Ahora vamos a hablar, pero del receptor. Estoy viendo lo mismo que ustedes, nada más que estoy... esto ustedes lo tienen, o sea, yo se los voy a dar, nada más estoy pasando rápidamente por el mayor. Esta es una representación de la antena de bocina. Es un sistema de metal, hecho de metal. El diodo es esta cajita, no lo hemos estudiado, es con electrónica de microondas, así se llama, vamos a ponerlo así. Y emite un frente de onda plano aquí. En algún momento el frente de onda se hace esférico, en algún punto se empieza a hacer frente de onda plano otra vez. Este es el mismo fenómeno que ocurre cuando ustedes están así frente a un charco muy grande, una masa de agua, tiran una piedra. Al principio las ondas se hacen así como esféricas, ¿cierto? Después poco a poco se van haciendo pilares. Y aquí en esta orilla llega casi que rectas. Es el mismo fenómeno. Y ahí podemos ver en estas imágenes, que están aquí al lado derecho, cómo se acomoda la radiación como un frente de onda plano. Esto es hecho en computador, muy bonito, hay un montón de software que hace esto, pero lo más interesante es verlo en la vida real, ¿no? Entonces, esta mancha donde está concentrado el láser donde nosotros vamos a medir la radiación, esta es el área, ¿se acuerdan aquella área famosa? Watts, centímetros cuadrados de radiancia. Entonces aquí ya se me está generando una irradiancia, para no decir vector de punto promedio, una irradiancia, y dependiendo de donde yo esté, yo puedo medir. Espero que esto esté quedando claro. Aquí tenemos entonces un experimento muy bonito donde uno, toda esta idea de polarización, ondas planas, etc. Sigo avanzando, sigo aquí estoy. Ahora sigue el receptor. Ya que la idea del receptor es también tener una antena de microondas. Aquí se utiliza un diodo Schottky, que también fue el nombre de un apellido de un físico que trabajó mucho en semiconductores, que detecta y mide las señales de baja amplitud, es aproximadamente proporcional a la potencia de un microondas incidente. Es un diodo que parece a un diodo rectificador, la señal de microondas llega y como que lo calienta, entonces se genera ahí una respuesta, una característica del diodo, dependiendo de la potencia, genera una corriente que es proporcional al flujo radiante. El diodo Schottky no lo hemos visto, les digo, lo estoy dando para que ustedes lo busquen un poquito. Eso es lo que me sirve detectar la señal de microondas, ¿ok? Y también se tiene una antena de bocina similar al transmisor que recolecta la onda incidente y la dirige al diodo Schottky. ¿Dónde está el diodo Schottky? Ahí de nuevo, vuelvo a la foto inicial. Ahí estoy yo nuevamente. Ok, entonces habíamos dicho que la señal viajaba de aquí para acá, y ahora sí, la onda polarizada, acá, la antena de bocina la recoge y la lleva a donde está el diodo Schottky, que está aquí como en este punto. Aquí está localizado. Entonces el diodo GON está aquí, el diodo Schottky está aquí, el detector. ¿Cierto? Así se llaman. Los diodos son emisor, el diodo GON,
diodo detector, el diodo Schottky. Y todo este sistema es el receptor, todo lo que incluye la electrónica y la mecánica. Y todo este sistema es el transmisor. Incluye la electrónica que está aquí y la mecánica. ¿Entiendes, Isaac? ¿Estamos bien? Ahí hemos avanzado. Sí. Ahí. Vean que esto se usa en un laboratorio para que un ingeniero conozca elementos y después poco a poco vaya pasando a un plano de investigación y desarrollo. Dice que él resuena o capta bien la señal de nuestro famoso 10,525 GHz, que es la frecuencia a la que está sintonizado nuestro diodo. ¿Okay? Bien, el diodo responde a la componente de la señal de microonda que está polarizado a lo largo del eje del diodo, produciendo una tensión eléctrica DC que varía con la magnitud de la señal de microonda. O sea, tenemos el diodo Schottky aquí. Él tiene como unas antenitas, como una antenita interna. El campo eléctrico viene aquí y reacciona, es recogido por el diodo y él genera una tensión proporcional a la amplitud. Bueno, por ejemplo, si aquí llega, vamos a poner esta amplitud así grande. Entonces el diodo Schottky genera una tensión en el tiempo, digamos aquí. Pero si llegara una señal más débil, por algún motivo se atenúa, qué sé yo, entonces la señal más débil se quitar. Son niveles de tensión. Eso es lo que ocurre comúnmente en este tipo de cosas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es medir, comparar estos niveles de tensión. Y esta tensión se mide con medidores de tensión eléctrica. Es interesante, esto es microondas, esto puede ser luz. Pero el detector lo que hace es hacer una transducción, o sea, como un traductor, lo convierte a una señal de tensión eléctrica. Nosotros medimos en ingeniería eléctrica tensiones eléctricas. Se pueden medir corrientes eléctricas, pero la tensión eléctrica es la magnitud que nos permite medir y calibrar y hacer ajustes de equipos y arreglarlos y dar mantenimiento preventivo y correctivo. Y esto es lo que aprendan. El receptor además tiene escalas de amplificación de 1.30 con un ajuste variable de sensibilidad que permite ajuste fino a cada escala. Cuenta con conexión tipo banana para la señal de salida en tipos de medición. Voy a explicarles eso nuevamente a la foto. Hacerlo más grande. Okay, ahí está la antena receptora, ¿cierto? Okay, entonces para coger aquí un dibujito. Entonces la señal de microondas entra aquí, llega hasta acá donde está el aquí. Se generan tensiones en todo un sistema electrónico que está aquí. Y aquí hay una carátula donde yo puedo conectar, puedo observar, hasta aquí hay una agujita que me permite ver diversos niveles de tensión. O en su defecto, conecto aquí, en estos terminales banana, como ustedes ven, este cable coaxial, que va a un DMM o un medidor de multifunción. O sea, ya aquí mido tensiones. Y este botoncillo que ustedes ven acá, en esta posición, se ven unas escalas. Entonces, es la amplificación 1, 10, 20, 30, no me acuerdo. O sea, yo muevo el botón para tener diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes. ¿Está bien? Seguimos, Isaac. Eso es lo que mide los ohm. Este no. Muy buena O- pregunta. o- El equivalente para hacer el patrón del ohm no es este. Lo que quería decir es que se tiene una antena de bocina, pero se utiliza criogenia, se utiliza el efecto Hall cuántico, QHE, Quantum Hall Effect. Es un concepto diferente, no usa microondas, sino campo magnético. Para microondas es otro efecto cuántico, te cuento, que es el efecto Josephson, que es cómo se definen los volts. O sea, el patrón del volt, U en volts, es el efecto Josephson, es un efecto cuántico. Para medir los ohms se utiliza el efecto Hall cuántico y utiliza criogenia, o sea que todo esto está metido a 4 Kelvin. Nada que ver con esto, que estamos ahorita como a 300 Kelvin, ¿cierto? La temperatura del laboratorio. Entonces, ¿cómo paso de la temperatura ambiente a la temperatura criogénica? Pues es usando un ambiente criogénico. Esa es la diferencia digamos, la física clásica a la física cuántica, cuando yo me voy a temperaturas muy bajas. Los invito a que vean esto, es muy interesante. La ingeniería eléctrica no es solamente lo que les contaron ustedes, es irse a los confines del átomo, al realmo ahí de los fotones, las partículas cuánticas, y que se están utilizando. Tal vez en nuestro país no desarrollamos mucha tecnología, pero sí hay que conocerlo porque sí se usan equipos y hay que darle su mantenimiento preventivo, correctivo, modificaciones, ajustes, calibraciones, etc. ¿Está bien? ¿Seguimos?
Isaac, ¿estás bien? ¿Estás vivo ahí? Sí, sí, Ok, démoslo. digamos. Hay otros componentes que incluyen reflectores de metal, como láminas de acero inoxidable, cobre, aluminio. Algunos se pueden crear en soportes de solución magnética, reflectores parciales, polarizadores. Polarizadores, interesante. Que van a ser rejillas que me van a permitir como que el campo eléctrico atraviese ciertas ranuras y el campo se polarice en la forma que yo quiera, o reflectores de metal, o reflectores de madera, soportes. Hay toda una serie de equipamiento para poder hacer el experimento que ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, el objetivo. Entonces, utilizar un sistema de óptica con microondas para facilitar el uso efectivo del equipo y entender la importancia de mediciones realizadas con este equipo. Entonces, el procedimiento, que aquí yo simplemente puse algunas etapas, en la práctica lo hacemos nosotros, es ajustar este montaje, tener un transmisor, ¿okay? Tener un receptor, ¿okay? Un espacio entre ellos, vamos a hacer mediciones. Este equipo se puede mover, o sea, se puede girar para allá, y captamos diferentes, esto siempre está fijo, pero ya voy a moverlo en diferentes ángulos y podemos medir en forma angular la señal de radiación. Con eso podríamos, en el caso que existe, si esto emite en un patrón, así como una papaya, pues hacer la medición en diferentes ángulos. ¿Okay? Se llama medición del patrón de Fresnel, que se utiliza con las antenas. Acá tenemos. ¿Acá tienen una pregunta, Isaac? ¿Son vos? ¿Están molestando o son los fantasmas? ¿Está bien? Ah, Todo bien. ok. Aquí tenemos el transmisor, aquí tenemos el receptor. Esto está conectado a la señal de BNM. Esta antena que está aquí, que ven que ya la moví, va a ser la antena del medidor de potencia. ¿Okay? Este medidor de potencia me va a servir como referencia de potencia O, de potencia A. Entonces aquí vamos a ver un poquito los componentes. Este es otro transmisor que tengo en el laboratorio. Aquí se puede ver el diodo GOND, como luce. La bocina puesta de lado, los cables de conexión, la señal que está aquí, ahí lo tengo yo en el laboratorio, se utiliza mucho para hacer este tipo de prácticas. ¿Okay? Acá, vamos adelante. Ahí está. Esto por cierto, es como luce el diodo Schottky y el receptor. En algún momento le estaba dando mantenimiento. Entonces lo abrí para que vieran un poquillo ahí cómo es la electrónica. Aquí está el diodo Schottky. Y este es otro diodo Schottky. Casi no se nota mucho, pero está aquí. Es un diodito rectificado y esto es como una antena. Estos equipos están ahí en el laboratorio. Entonces, ¿cómo luce la electrónica de microondas? ¿Ah? Por ahí tenemos otras antenas de bocina y termistores. El termistor, que es este elemento que está aquí, el termistor es como un medidor, un resistor que cambia con la temperatura, es como un resistor. Su resistencia eléctrica cambia con la temperatura y cuando llega una señal de microondas, calienta ese resistor y ese cambio de resistencia eléctrica me permite hacer una analogía. De la resistencia eléctrica cambia si la temperatura que le llega hace que cambie y esta temperatura cambia debido a la potencia de microondas que le llega. O sea, es una analogía a cosas. ¿Cierto? Pues esto es lo que realmente mide la señal de microondas, ya sea el diodo Schottky o un termistor. Y utilizo el termistor para medir potencia. Es un poco complejo si lo vemos así. Entonces aquí vamos a hacer un ajuste para medición de potencia de radiofrecuencia. Vamos a ver. Voy a hacerle un pequeño zoom aquí. Lo hice un poquito grande. ¿Se observa eso, Isaac? Ahí lo que hice. Sí, Dice transmisor de microondas de diodo GOND. ¿Ok? Atención de esto es el letrillo, indica que está encendido el equipo. Dice que tiene 15 miliwatts máximo y emite a 10,5 gigahertz. Algunos datos de la placa. Toda la electrónica y todo el sistema está ahí metido. ¿Okay? La señal de microondas generada por el diodo GOND se genera por acá y es emitida aquí. Entonces es captada por esta antena. Y aquí tenemos el termistor. El termistor, a través de este cable gris, se conecta a este equipo. Y creo que se puede ver, no sé si alguien me puede decir lo que dice aquí. A ver, que no sé Isaac, alguna otra persona. ¿Cuánto leen ahí? Díganme si lo pueden ver porque esto viene en el segundo examen, ¿verdad? Lo pueden leer. Este es el examen. ¿Cuánto dice? 8.78. Ok, casi no se nota mucho, de todos modos, vamos a hacer un pequeño zoom, me voy a disculpar, ahí voy.
Recuerden que los ratones a mí no me quieren, como yo soy dueño de gato, no me quieren. Bueno, casi no se permite ver, pero aunque ustedes no lo crean, es miliwatts. Esta escala que está aquí es MW. ¡Wow! Entonces relacionemos todo, recuerdan que el vector promedio de Poynting, que le llamamos irradiancia, qué sé yo, es watts por metro cuadrado. ¿Okay? Entonces ya está recogiendo esta potencia. Entonces, ¿cuál fue el área donde fue recogida esa potencia? El área que está aquí al frente, la que entró inicialmente. Y claro, se encamina por aquí, aunque su área cambie, porque es guiada y llega al termistor. Entonces el termistor recoge, digamos, una potencia y aquí adentro hay otro sistema de resistencia eléctrica que en realidad es calentado, en realidad la señal térmica viene por aquí, esto es como un termómetro y hace una conversión de esa señal térmica a una señal de tensión y esa señal de tensión luego lo convertimos a una señal de potencia. Es complejo el asunto, no se asusten, no vamos a ver todos los detalles con mucha exactitud. Otra cosa que es interesante aquí, yo estoy midiendo la potencia con esta antena, ¿cierto? Y la otra antena que estaba por aquí está desconectada, ¿cierto, Isaac? No está llegando nada. Vean lo que dice la carátula del medidor, cero. ¿Cierto? No está midiendo nada, ¿se entiende? Ahorita nosotros vamos a empezar a medir en este medidor. Este, por si acaso, es el Agilent. ¿Se acuerdan? Este es el Agilent. ¿Vamos bien? Entonces es un juego de medidores. Ojalá que ustedes, alguno de ustedes escoja el área de las telecomunicaciones. Y esto, las mediciones, muy buscado. Se buscan ingenieros expertos en mediciones. No importa que integren o deriven o que programen en Python. No, lo que interesa es que tengan el concepto de medición. Y montones de empresas andan buscando ingenieros. Es más fácil que ya tengan una formación en metrología, en mediciones, en instrumentación, que ponerles a dar cursos y todo eso. Ok, ahí tenemos un termistor para medición de potencia de radiofrecuencia. Okay. No se confundan con la imagen, quedó demasiado bien. ¿No? Ven este corte aquí, ¿sabes? Parecería que es del mismo equipo. No, son dos equipos diferentes, ¿verdad? Este es el de Dogón y aquí es donde se ve la entrada del otro equipo que estaba al fondo, donde se presentaba el 8,78. Aquí se ve este cable gris, que es una jaula de Faraday, que está muy bien aislado, y el termistor. Yo, por cierto, doy un curso de temas especiales que se llama eso, sensores de temperatura, y ahí analizo con mucho detalle los termistores para los fanáticos de la electrónica. Ajuste de cero en el termistor. Ok, inicialmente cuando yo quiero, esta vez en una referencia de cero, vean la antena. ¿Se acuerdan la antena donde está pegado el termistor? Ahora lo que le puse fue esto, una lámina de metal para que no le llegue nada. O sea que literalmente estoy bloqueando toda señal de microondas que llegue y se fue aproximadamente a cero. Este dice 0.01. Hay un botoncillo por aquí, creo que es este botón que uno lo aprieta y hace un reset y hace cero. Cuando no llega señal de algo, no necesariamente está en cero, queda un offset. ¿Se acuerdan el offset? Bueno, eso lo uso para hacer el cero. Esto se vería mejor en el laboratorio, pero ahora sí, detalle la medición de la altura de la abertura. ¿Se acuerdan hace un momento? Acabo de decirles que yo mido, pónganle cuidado a esto, porque puede que se pregunte. Aquí dice 5.5 centímetros en una dimensión, ok, la antena, la entrada de la antena. Y la otra dimensión, vean que esto está en 10, es como 7.3 centímetros. Entonces, este es el boquete que capta la señal de microondas. Todo esto es inundado por la señal de microondas, ¿verdad? Cuando llega. ¿Está bien, Isaac? ¿Me va siguiendo? Sí, profe, el termistor solo, digamos que él no se ve influenciado por la temperatura ambiente, él solamente con las microondas es que Exacto. envía señal. Sí se puede ver influenciado por la temperatura ambiente, por eso tiene como esta carcasita de metal que le crea un blindaje. Los termistores están aquí adentro. Sí, claro que se puede ver influenciado, pero claro, la señal de microondas calienta a, qué sé yo, 200 grados Celsius y la temperatura ambiente del laboratorio, que se mantiene como a 19, 20 grados Celsius, es muy baja. Entonces, la temperatura alta de la microonda es la que se sensa mejor. Pero aún así se le puede hacer una celda térmica, esto, qué sé yo, inclusive esto se puede hacer un proyecto de evaluación. Si alguno de ustedes está interesado, posiblemente alguien es interesante. De aquí a, ¿cuándo hacen proyectos ustedes? ¿En año y medio, 2 años? Esto lo he pensado hacer como un proyecto, hacer unas celdas térmicas para mejorar este proceso de medición, pues a algunos de ustedes se le ocurre y quieren seguir en la línea de telecomunicaciones. Digamos,
cero, las mediciones, ahora sí, medición de ajuste a cero en transmisor y receptor con láminas es mensual. Ahora vean que ya quité, bueno, esto decía que era 15 miliwatts y cuando lo ponía por acá medía 8 algo. ¿Y qué pasó con la diferencia? Bueno, es que 15 miliwatts es aquí, lo ven aquí, pero a la hora de salir y captarse menos radiación, de 15 paso a casi 9, 8,78, por las pérdidas que hay en la transferencia, ¿de acuerdo? Hay que medirlo con mucho detalle. Aquí nuevamente, vean qué curioso, tengo la señal de microondas, la bloqueo con una lámina de metal y el transmisor, perdón, el receptor no le llega mucho, ven que aquí la agujita está como en cero y vean la carátula, dice 0.0004 volts. ¿Se observa eso? ¿Está? Más o menos. Eso es como el cero. Bueno, ¿me van siguiendo? Ahí ya lo quité, más grande. Y cosas que ocurren. Bueno, la señal de microondas viene aquí, se le permite que pase por el aire, la capta la señal del receptor, llega acá. Y vean la aguja, ahora la aguja se movió, ahora tenemos una detección, y ahora dice aquí 2,206 volts. DC. Vean que los niveles tienen que ser bajos, recuerden que yo les comentaba. Aquí no hay que hablar de miles de volts, o kilovolts, o millones de volts, no. Entre más bajo sea, más manejable es para la electrónica, más lineal se vuelve el sistema. Entonces ustedes escogen, yo quiero ser una persona de alta tensión, con ruidos y enredos en mi vida, o me manejo en niveles bajos de tensión y todo es lineal. Aquí puse el cuaderno donde tomo notas, aquí puedo usar inclusive papel, pues la señal de microondas es como medio captada por el papel. Vean que el nivel bajó, ahora dice 1,192, algo lo capturó, lo tragó ahí el papel, entonces muy interesante hacer pruebas con microondas con diferentes materiales. Por cierto, vean aquí que el medidor de potencia, pues el otro equipo está casi en cero, 0,02. Habría que ver su reset para llevarlo a cero. Aquí puse algo similar, poniendo un vidrio. ¿Entiendes, Isaac? La señal de microondas viene por acá. Y qué sé yo, 0.419, parece que bajo. O sea, el vidrio tiene algún tipo de partícula metálica que absorbe la microonda y permite que pase una parte. Y aquí uno pasa entretenido haciendo mediciones de diferentes tipos de materiales. Ahí, por ejemplo, se puso una señal de madera prensada, o plywood, que le llaman. También algo pasa, la señal se pone un poco, y ahora vemos que llega a 0,522. ¿Recuerdan que era 2 algo? Cuando era directo. Entonces sí, se puede usar señal de microondas pues, para analizar los materiales. Aquí se puso un policarbonato, es una lámina como plástico duro, no es un plástico. Dice que es 0.195, pasa como más fácil. ¿Okay? Diversos materiales. Y como les digo, es una lástima no poderlo hacer a través de cobre. Que por cierto, esta lámina de cobre ya no la tuve que utilizar para otra cosa. Es una lástima. Me gustaría que vieran dónde la tengo. Lo utilizo ahora para colocar diodos láser en sistemas de transmisión para fibra óptica. Me funcionó. Vean que la señal que se fue a hacer. ¿Se acuerdan que con madera y con vidrio algo pasaba? O sea, la señal ahora queda aquí. Prácticamente no pasa nada. Aquí el metal es un buen absorbedor de señal de microondas. ¿Qué es esto? Salida de antena de bocina en el transmisor. Ah, sí, tal vez. Este es el transmisor, ¿se acuerdan? Y ven que hay una ranurita aquí, ¿lo ven acá? Un slit. Resulta que cuando está el diodo ground acá, como que saca la señal, entonces le pone como una ranurita metal, como que dice para que salga por ahí. Entonces, eso me define la polarización. De hecho, este es el campo polarizado linealmente. A ver si me avisa Isaac si se entiende esto. Por aquí viene la señal de microondas, ¿ok? Y la señal sale así. Observa. Sí, ahí les puse dimensión para que vean cómo sale polarizada linealmente. ¿Qué hace que se polarice linealmente? ¿Se entiende, Isaac? Dígame, pues no sé si me están Sí, sí, entendiendo. sí. Mm. Hay un experimento clásico que tal vez lo vieron ¿qué? En física, que es este, que se ponen como unos palitos, unos palos, así, un potrero, así, y yo le atravieso una cuerda.
Y pueden haber varias cosas. Yo puedo intentar mover la cuerda así con forma transversal y como que pega en los bordes y no funciona bien, ¿cierto? Como que pega y lo atenúa. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo la cuerda verticalmente? Si lo pongo verticalmente, atraviesa mejor, o sea, como que se transmite lo más bonito. Entonces, los palos funcionan como obturadores, que, me, que no permiten que la señal pase bien. Eso causa la polarización. Entonces, vean qué interesante. Ahí se ve cómo se polariza linealmente el haz. ¿Estamos bien? Isaac, ¿entiende? Sí, sí. Ok, sigamos adelante. Aquí tenemos la entrada de la antena de bocina. Ustedes se dan cuenta, la entrada de la antena de bocina no se nota mucho, porque adentro es donde están las aletas, digamos, la antena adicional secundaria que tiene el diodo Schottky. Ustedes vieron el diodo Schottky en electrónica, Isaac, o alguien que me pueda contar, lo mencionaron por lo menos. Cuando vieron en electrónica uno diodos. Isaac, Yo no recuerdo, profe. no, ¿Recibimos qué, profe? el diodo Schottky. No, creo que no. Esto lo vieron diodo rectificador, el diodo Zener, posiblemente si lo vieron. Es similar, hay muchos diodos, hay diodos baractores, diodos Sakis, los diodos de túnel. Hay una gran cantidad de elementos en electrónica para que lo valoren. O sea, en electrónica 1 se ve una parte del cuento nada más, pero hay que ver más todavía metidos en este embrollo. Muy bien, polarización de transmisión paralela a la polarización de X. Pónganle cuidado a esto. ¿Qué es eso el paralelo? Que la onda es polarizada linealmente, llega acá, tenemos un máximo y leemos 2,201 volts. ¿Okay? Ahora vamos a hacer creo que es un cambio de polarización. La antena, esta siempre quedó quieta, pero esta la roté. No sé si tal vez no se nota. Vean este cosito que ahora estaba aquí. Apareció como ese pincito. Es que esa era la parte de abajo antes. Voy a devolverme. Ese pincito está aquí, lo ven abajo. Quiere decir que esto lo giré 90 grados. ¿Se entiende eso, Isaac? Lo giré, lo roté. ¿Cómo lo roto? Bueno, tiene un sistema con un tornillo aquí ajustable. Y al rotarlo 90 grados, ahora la señal que venía perpendicular o viene perpendicular, ahora tiene el sistema sensor acostado. O sea, digámosle horizontal y la polarización viene vertical. Entonces, dos polarizaciones ortogonales, digamos, no se van a ver, porque el sensor está así, digámosle, o la señal viene vertical, pero ahora el detector, el diodo Schottky, está horizontal. Entonces pasa recto la onda, no es captada, por eso se fue a cero, ¿lo ven aquí? 0,00004. Wow, ¿está bien? Y entonces yo puedo empezar a variar la orientación de esto a cualquier ángulo. Esto me permite ponerlo desde 0 a la vuelta completa 360 grados. Es bastante curioso, bastante interesante. ¿Está bien, Isaac? Claro, claro. Aquí le ponemos un polarizador perpendicular y siempre dejamos el receptor acostado, a pesar de que la onda viene aquí, pasa bien por el polarizador, tal vez atenúa un poquitillo, pero siempre sigue midiendo 0 porque está acostado Creo que se llaman polarizadores cruzados. ¿Ok? Aquí ponemos ahora nuevamente la señal de microonda que viene aquí, pero el polarizador ahora está como al revés, está como acostado. Entonces ahora la señal que saliera, si saliera, saldría acostada, pero entró vertical, pero por eso la señal siempre sale a cero. Está acostada, están cruzados. Esto permite hacer cualquier cantidad de evaluaciones y análisis. Ahora lo pongo a 45 grados y vean qué interesante. Pasa uno de los dos componentes de esta onda. Recuerda que tenía dos componentes. El campo eléctrico se veía como que tenía un componente vertical y un componente horizontal. Entonces el componente horizontal ahora sí lo generamos y es captado por esta señal que tenía un componente acostado horizontal. Entonces vean que ahora sí medimos. Milagro, alguien diría. No, no es milagro, es electromagnetismo. ¿De acuerdo?
Y entonces estamos generando parte de esa ciencia de la polarización que yo creo que ustedes entiendan con esto. Y se acabó. Esta práctica y esto que lo estoy haciendo está quedando grabado. Yo se los voy a dar a ustedes, ¿de acuerdo? Y les voy a hacer llegar el PDF de un vídeo que tengo también narrado de esta práctica. Esta sería con lo que culminamos el capítulo 11. Llegamos al capítulo 12. Capítulo 12. El capítulo 12 es la especialidad de la casa, que medio es óptica. Vamos a ver láseres. Entonces, me van a pegar una ojeada a esa paginita de Tor Labs ustedes para que analicen un poco. Tal vez no lo voy a valorar porque tenemos otros dos grupos. Podríamos darles a los otros dos grupos que busquen también la página de Tor Labs, donde están estos tipos de simulaciones. ¿Alguna pregunta? Si no, ya les asigné tarea. Esto lo tienen que hacer para un trabajo. Ya les voy a subir toda la información, el vídeo de esto y demás. Y me presentan el trabajo, ya ni mejor de salíamos el 11 de la tarea. ¿Alguna pregunta? Si no, paramos la transmisión.